Bienvenidos a su canal Despertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información, no duden en suscribirse al canal, nos ayuda mucho que nos compartan, que nos dejen su like para subir el algoritmo. Arrancamos con la nota del día. Cachetadas guajoloteras recibe en su vida Claudio X González por andar presumiendo que los Estados Unidos habían decidido respaldarlo, blindar a su organización mafiosa Mexicanos en contra de la corrupción, quien está siendo financiada por la embajada estadounidense, y poner en riesgo la relación binacional con nuestro país, los acuerdos y más cuando tenemos un presidente que no es agachón, que no lo va a hacer fácil para ellos y que defiende la soberanía nacional. Presumieron que iban a seguir los gringos financiando a esta organización sin importarles los señalamientos de nuestro país, porque ellos son los impulsores de la alianza PRI-PAN-PRD. Incluso la segunda al mando, Amparo Alcázar, salió a burlarse del presidente. Pues ahora los que se burlan somos nosotros, porque los bajaron de su nube. Claudio X señaló: la vicepresidenta Kamala Harris pidió al presidente dejar trabajar a las organizaciones no gubernamentales, señalando: ahí está, te están dando línea, estoy respaldado por los gringos. Pues no es así, y ya lo desmintieron rotundamente. Ahora a los gringos les interesa mucho el tema migratorio, por eso estuvo en nuestro país, firmaron acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos, incluso acuerdos en materia de migración, un memorándum buscando el desarrollo de la región centroamericana del Triángulo Norte, conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador, que en los últimos decenios ha sido foco de la migración en la región, que busca llegar a los Estados Unidos. Incluso el presidente se refirió a la visión de México de que más allá de desplegar la presencia militar en fronteras norte y sur para frenar el paso a los migrantes, es necesario atender las causas que alientan la migración en países como Honduras, El Salvador y Guatemala. El canciller Marcelo Ebrard ya se los había dejado muy claro, porque los gringos bien que presionan con el tema migratorio con los grupos del crimen organizado, pero no quieren hacer su parte con el tema del equipo bélico, y se los dejaron muy claro. Si quieren ayudar con el tema migratorio, también tienen que invertir en el desarrollo latinoamericano y tienen que ayudar a parar el equipo bélico. Obviamente no iban a defender a Claudio X González cuando se tienen estos temas sobre la mesa. Anuncio de Estados Unidos en apoyar a organizaciones no gubernamentales debería venir al presidente como anillo al dedo. Amparo Casas, esta mafiosa, que es la segunda de Claudio X González, burlándose porque según ellos ya los gringos los estaban blindando. Mexicanos contra la corrupción declaró que ese anuncio de los Estados Unidos le venía como anillo al dedo al presidente, porque él está en contra de la corrupción. Debería estar muy agradecido por lo informado por la Casa Blanca, porque se trata de trabajo contra la corrupción. Apuntó incluso que los gringos ya están en la agenda de los gringos, y el retroceso que sufre México en materia de democracia. Imaginen esto antes de las elecciones. Después se dio a conocer que todo nuestro país se reafirmó el proyecto de la Cuarta Transformación, se les cayó el teatrito. Ya ni la organización internacional, la OEA, pudo meter las manos en el país. A todo esto, después de la reunión viene el golpe duro a Claudio X González y los bajan de su nube. La vicepresidenta Kamala aclara: comentarios se hicieron a Guatemala y no a México. La vicepresidenta de Estados Unidos se refería únicamente a Guatemala, a la situación de Guatemala, y no a nuestro país, en unos comentarios que hizo sobre las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil este jueves durante una entrevista exclusiva con Eje, según aseguró su oficina después de dicha entrevista. La pregunta que le hicieron fue mencionada tanto a Guatemala como a México, y planteaba cómo los Estados Unidos pueden asegurar fortalecimiento a las sociedades civiles en esos países en los que hay intentos de limitar las actividades de algunas organizaciones. El enunciado de la cuestión mencionaba tanto la ley guatemalteca, que puede amenazar la supervivencia de muchas organizaciones no gubernamentales, con la advertencia del presidente Andrés Manuel de que los gringos no financien algunas organizaciones. ¿Y qué creen? Señaló que solamente planteó a Guatemala. México no se va a meter, a México ni siquiera lo había visto en la visión. En México
tienen todo su derecho de hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque está en riesgo todo lo que se acordó en esta reunión. Harris respondió que ese es un tema que planteó en su viaje de esta semana, sin especificar si fue para Guatemala o México. Déjeme decirle que ese tema lo planteé porque es una preocupación concreta que tengo. Es un tema que me preocupa profundamente porque queremos asegurarnos de que hay independencia, un sistema judicial independiente, una prensa independiente y que las organizaciones sin ánimo de lucro y las ONG puedan hacer su trabajo sin interferencia. Eso lo dejé muy claro. Más tarde, la portavoz Harris aseguró que una vez publicada la entrevista, que la vicepresidenta solo quiso referirse a sus reuniones en Guatemala cuando habló sobre la sociedad civil, o sea que no en México, porque el canciller Marcelo Ebrard también fue muy consistente señalando que no van a quitar el dedo del renglón porque es evidente que Claudio X González y la organización están manipulando e interfiriendo con los medios de información. Además de que los gringos, sin importar que estén financiando según ellos por los tratados internacionales, no les da el poder para ellos estar vigilando que los medios de información sean imparciales, que las organizaciones estén haciendo bien su trabajo. Eso le pertenece solamente a nuestro país y que el canciller se lo dejó muy claro. Quisiera saber cuál es su opinión. Ayer, a través de un memorándum publicado por la Casa Blanca, se da el posicionamiento del presidente de los Estados Unidos, John Biden, en donde asegura que seguirá apoyando a organizaciones que en México denuncien la corrupción y también, reiterarle, esto estará en la mesa de negociación con la vicepresidenta Kamala. ¿Y cuál es la postura? Yo lo veo, en primer lugar, no es una resolución o una circular sobre México, es una circular sobre toda su política en todo el mundo, que tiene que ver con lo que Estados Unidos ha hecho durante muchos años, que es apoyar a muy diversas organizaciones a través de sus instituciones. Es una decisión de Estados Unidos sobre ello. No esperaríamos que eso cambiase, ni tampoco México lo ha planteado así. Lo que México está planteando es que las organizaciones que reciban financiamiento de gobiernos extranjeros tienen que respetar el ámbito político interno. Eso es lo que estamos planteando. Que, por cierto, también está en la ley en Estados Unidos. O sea, México no podría pagar o financiar a una organización en Estados Unidos no gubernamental que tuviese como propósito influenciar el proceso político, porque así está establecido en la ley en los Estados Unidos. Entonces, lo que está México planteando es lo mismo, el mismo estándar que tiene su ley. En pocas palabras, que las organizaciones que reciban esos recursos, en su caso, no pueden intervenir o participar o influenciar el proceso político en México. La pregunta es, ¿se influenció el proceso político en México de estas elecciones intermedias? No, yo lo que estoy diciendo es que el caso que hemos presentado de una organización que se denomina Mexicanos contra la Corrupción, en donde hay elementos que acreditan sus propósitos de actividad política o de influenciar la opinión pública en México. Y por eso México presentó una nota diplomática. Pero eso es un tema, y lo que ayer vimos en la circular es otro. Son dos cosas diferentes. Bien, gracias. Ahí lo tienen, familia. Asió con manzanita. Los gringos son tan cobardes que no le han contestado la carta diplomática que mandaron con el tema de mexicanos en contra de la corrupción. Es evidente que lo utilizan para manipular a la población. Tienen los amparos en contra del Tren Maya, del aeropuerto. ¿Ustedes creen que los gringos no saben lo que Claudio X González hace cuando ellos manejaban al Peña Nieto, cuando sabían los acuerdos, los enjuagues que tienen? Que no se hagan tontos, y por eso el presidente y el canciller se los deja muy claro si no van a quitar el dedo del renglón. Y tengan, ¿no?, todo lo que tienen que pasar, incluso el dinero que perdieron para invertir en esta alianza mafiosa, el dinero que se les fue por la alcantarilla porque el pueblo mexicano volvió a ratificar la Cuarta Transformación. Incluso Damián Cepeda sale a señalar el fracaso que fueron. A nivel nacional se está haciendo un planteamiento de triunfo. Y yo digo, pues ¿en qué elección estaban? Compitimos 15 estados y perdimos 13 como partido. ¿Y me quieres venir a decir que ganamos? Eso no es real. La elección del domingo fue una elección muy dura. Muy dura. Yo creo que cuando quieres resolver un problema, tienes que empezar por aceptar el diagnóstico real.
Y creo que no nos sirve de nada autoengañarnos con una realidad que no sucedió el domingo. Veo demasiadas manos levantadas, veo demasiados mensajes de triunfo y de autoelogio, cuando el resultado la verdad es que fue bastante duro. Voy a empezar por las gubernaturas. Hubo 15 estados en elección, 15. Morena y sus aliados ganaron 12. Ellos arrancaron, Morena y aliados, gobernando un estado de 15 estados que estuvieron en elección, y terminaron el día habiendo ganado en 12 estados junto con sus aliados. Si eso no es triunfar, verdaderamente yo no sé de qué estamos hablando. Pues ahí lo tienen, familia, la visión interna también que tienen porque no les salió, ¿no? El plan que tenían para controlar el presupuesto de egresos. Si les gustó la información, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.